gustaría dirigirme especialmente a los jóvenes que están estudiando en sus últimos años del bachillerato, porque ahí en la clase de biología o ciencias naturales les van a explicar la teoría de la evolución. El hombre que veis ahí en la pantalla, Charles Darwin, fue un naturalista que vivió en el siglo XIX y escribió un libro que ha influenciado mucho el pensamiento moderno. El título era El origen de las especies. Bueno, el título completo era El origen de las especies mediante la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en su lucha por la vida. En el siglo XIX el título de los libros era enorme. Una vez que habías leído el título, habías leído la mitad del libro. Bueno, no la mitad, pero ya sabías de qué iba. La tesis de este libro es que las distintas especies de animales, plantas y hongos han surgido por procesos naturales, especialmente por la selección natural. Esto es lo que os van a enseñar en vuestra clase de biología y hoy quisiera explicaros por qué vuestro profesor de biología está convencido de que las especies surgieron por selección natural y por qué está equivocado. Os voy a hablar de tres ideas esenciales. Quiero explicaros qué cosa es eso de la selección natural. Quiero explicaros también qué cosa es un fenómeno llamado microevolución y distinguirlo de otro fenómeno llamado macroevolución. Solamente hay una letra entre microevolución y macroevolución, pero el concepto es distinto. Os voy a hablar de los mecanismos de la evolución, algo que Darwin no conoció perfectamente. Nosotros hoy sí, porque hemos estudiado el interior de la célula, sabemos cómo funcionan esos mecanismos de la evolución. Me gustaría que tuvierais en vuestra mente esta pregunta. ¿Qué causa originó las distintas especies? Y tenemos dos posibles respuestas a esta pregunta. Una, la selección natural, que es lo que enseña el darwinismo, también llamado teoría sintética, vamos a llamarlo simplemente la teoría de la evolución. La segunda es que fue la intervención de un agente inteligente, un creador inteligente. Esta es la opción que aparece en el libro del Génesis. Y vamos a resolver esta pregunta acudiendo a la ciencia. Esto es una charla científica donde vamos a hablar en términos sencillos. ¿Qué ha descubierto la ciencia acerca del origen de las especies? Bueno, lo que la ciencia ha descubierto, entre otras cosas, es que la selección natural tan solo produce variaciones dentro de una especie ya existente. Por tanto, esta es la idea que quiero explicar en mi intervención, que la selección natural, que es un fenómeno que sí se da, solamente produce variaciones dentro de una especie ya existente. Y para eso, como os he dicho antes, quiero que entendáis tres ideas sencillas. La primera es la selección natural, la segunda es la microevolución y la tercera es la macroevolución. Vamos a ver qué es eso de la selección natural. Bueno, esencialmente la selección natural viene a decir que en ocasiones en la naturaleza vemos que los individuos que están mejor adaptados a su entorno se reproducen más fácilmente. Vamos a ver algunos ejemplos. Mirad, aquí tenéis dos especies, el lobo ártico a vuestra izquierda y el perro salvaje somalí. Veréis que el lobo ártico tiene el pelaje largo y de color blanco, el perro salvaje somalí tiene el pelo corto y oscuro. ¿Quién ha creado estos dos distintos perros, este lobo y este perro? Bueno, pues ha sido la naturaleza que ha seleccionado en las regiones árticas. El pelaje largo facilita la reproducción. El lobo ártico está más protegido para afrontarse las temperaturas bajas. Otro ejemplo, el oso pardo y el oso polar. Veis que el oso pardo tiene un pelaje, está adaptado a su entorno, mientras que el oso polar tiene otro pelaje que se adapta también a su entorno. Esto es el resultado de la selección natural, que en ocasiones la naturaleza causa que los individuos mejor adaptados a su entorno se reproduzcan más fácilmente. Nadie duda de que la selección natural es un fenómeno que ocurre. Pero claro, esto tendría que hacernos reflexionar. La selección natural únicamente produce variaciones dentro de una especie ya existente. Puede coger un oso, crear variedades de osos, coger un lobo y crear variedades de lobo, o de perro, o de gato. Pero tiene que existir ya esa especie antes de que la selección natural pueda hacer su trabajo. Esto es lo que tendríamos que tener en mente. ¿Crea la selección natural nuevas especies inexistentes previamente? ¿Es que la selección natural tomó una especie que no era oso y la transformó en oso? Esa es la cuestión
que tratamos cuando hablamos del origen de las especies. Bien, eso es la selección natural. Ahora quiero hablaros de otra idea que es la microevolución. ¿Qué es la microevolución? Bueno, la microevolución es el resultado de la selección natural, es la creación de variedades, otra vez, dentro de un género ya existente, la creación de distintos gatos, dentro de los felinos, la creación de distintos perros dentro de los canes. Quiero que veáis una definición de microevolución, procede de un diccionario de medicina. ¿Veis? Transformación dentro de una especie. Esto no es que lo decimos los cristianos, todos los científicos del mundo están de acuerdo en que la microevolución es la variación otra vez dentro de una especie que ya existe. Por ejemplo, todos sabemos que los distintos perros, las distintas razas de perros que vemos hoy proceden de un can, quizás fue un perro lobo original. Aquí tenemos otro ejemplo, el bisonte y la vaca. Son dos diferentes especies, pero pertenecen a la misma familia que se llama Bovidae. En realidad son variaciones de bóvidos. ¿Cómo se producen todas estas variaciones? Bueno, pues a partir de un antepasado común, veis ahí arriba, este felino original que está arriba, tenía en sus células el ADN, la información genética, es decir, las instrucciones para fabricar su cuerpo. Por medio de una serie de fenómenos naturales, como son mutaciones, selección natural, sus descendientes varían, y cuando esta variación se produce a lo largo de muchas generaciones, pues tenemos las distintas especies que vemos hoy de gatos, el gato doméstico, el leopardo, el guepardo, la pantera, el tigre, el león, todos ellos descendientes de un antepasado común. Es decir, lo que quiero decir con esto es que las variaciones dentro de un género se deben a fenómenos naturales, que son mutaciones, recombinación, hay otras, deriva genética, pero esencialmente fenómenos naturales. Claro, esto tendría que hacernos reflexionar, ¿no? Resulta que la microevolución tan solo produce variaciones dentro de un género previamente existente. Es necesario que tuviéramos un antepasado común de todos los felinos, cuyo ADN fuera capaz de diversificarse para que tuviéramos todas las diferentes variedades de felinos que tenemos hoy en día. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿puede la microevolución crear nuevas especies? ¿Puede coger un pez y transformarlo en un elefante? ¿Sí o no? Esta es la cuestión esencial de la teoría del origen de las especies. Bien, hemos hablado de la selección natural. Todos estamos de acuerdo que existe. Hemos hablado de la microevolución, el resultado. Ahora quiero hablaros de una tercera idea, la macroevolución. Aquí es donde diferimos de los evolucionistas. ¿Qué es eso de la macroevolución? Bueno, pues fijad, esta es una explicación de qué cosa es la macroevolución. Mirad la primera palabra de la definición, es imaginaria. Mientras que la selección natural sí se observa y la microevolución sí se observa, la macroevolución no se observa. Es una conclusión que sacan los evolucionistas a partir de sus a prioris. Pues es la imaginaria creación de un nuevo género mediante la creación de nueva información genética. Esto es necesario para crear un nuevo género. Y esto se llama macroevolución, y esto es lo que vuestro profesor de biología intenta que creáis, aunque solamente podrá mostraros evidencias de microevolución y de selección natural y de microevolución. Mirad lo que escribió Darwin en su libro El origen de las especies. Está hablando del oso. Dice, el oso, nadando durante horas con la boca ampliamente abierta, atrapando así, como una ballena, insectos en el agua, no veo ninguna dificultad en que una raza de oso se vuelva, por selección natural, cada vez más acuática en su estructura y hábitos, con bocas cada vez más grandes, hasta producir una criatura tan monstruosa como una ballena. Que tiene gracia, ¿verdad? Que tiene gracia. Yo, cuando presento esta diapositiva, me da la impresión de que hay gente que no se va a creer que Darwin escribió esto. Por eso aquí tenéis el texto original del libro de las especies. Venga, ¿nos atrevemos a leer el inglés de Darwin? ¿Ah? Sí, hombre.
Vamos a leer, vamos desde abajo, vamos a contar 1, 2, 3, 4, la quinta fila, empezando por abajo, a la derecha. ¿Veis ahí la expresión I can see no? A ver, los jóvenes, ¿veis la expresión I can see no? Vamos a leer a partir de ahí. Venga, Darwin. I can see no difficulty in a race of bears being rendered by natural selection. Estoy en la tercera, empezando por abajo. More and more aquatic in their structure. Y ahora la penúltima, and habits with larger and larger mouth till a creature. Y la última línea, was produced as monstrous as a whale. Palabras de Darwin, selección natural, capítulo 4, dificultades de la teoría, página 184. Lo veréis en la primera edición de su libro, en la segunda ya no aparece. Porque los científicos de la época le dijeron, Darwin, aquí te has pasado esto, no lo va a creer nadie, que un oso se vaya a transformar en una ballena. Esto es la macroevolución, la transformación de un género, por ejemplo, de peces, en anfibios. Como veis, la estructura del cuerpo del pez es distinta de la estructura del cuerpo del anfibio. Si vas a transformar un pez en un anfibio, en algún momento le vas a tener que poner patas, entre otras cosas. Hay que añadir nuevos órganos. La macroevolución requiere la aparición de nuevos órganos. Eso no sucedía con la microevolución, que a partir de un felino original se puede variar y obtener muchas clases de felinos, o a partir de un lobo original obtener muchas clases de perros. Aquí estamos hablando de nuevos órganos, por ejemplo, patas. Entonces, según la teoría de la evolución, las patas de la rana proceden de las aletas del pez. Acordaos que proceden de las aletas del pez porque va a ser muy interesante. Y luego, claro, los anfibios se transformaron en mamíferos. Hay una gran diferencia entre un anfibio y un mamífero, entre una rana y una cebra. Tienen que aparecer nuevos órganos, por ejemplo, los pechos. Los mamíferos amamantan a sus crías, no así los anfibios. Entonces, esto sería un ejemplo de macroevolución, la transformación de anfibios en mamíferos, añadiendo nuevos órganos. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues que los mamíferos terrestres, en este caso la cebra o el hipopótamo, se transformaron en mamíferos acuáticos, con lo cual tienen que aparecer en algún momento aletas. Las patas de la cebra que proceden de las aletas del pez se transforman luego en aletas del delfín. Maravilloso. La macroevolución requiere la aparición de nuevos órganos, por ejemplo, aletas, y esto es lo que no se ve, no vemos en ningún lugar del registro fósil cómo las extremidades de los mamíferos se transforman en aletas. Y para que aparezca un nuevo órgano, ¿qué tiene que suceder? Bueno, yo tengo manos y pies, porque en las células de mi cuerpo está escrito cómo fabricar manos y pies. Esto que os acabo de decir se resume en esa frase que hay ahí abajo. Todo órgano tiene su representación en el genoma. Si tenemos un corazón es porque dentro de nuestro genoma está escrito cómo fabricar corazones. Por lo tanto, si queremos transformar un anfibio en un mamífero, pues tendríamos que escribir en su ADN, añadir las instrucciones para fabricar los órganos de un mamífero. Vamos a pensar en qué debemos hacer para transformar un mamífero en un anfibio en un mamífero. Tengo una rana y la quiero convertir en un príncipe. ¿Qué tengo que hacer? En una conferencia científica me decís que hay que darle un beso a una rana. Darle un beso a una rana es lo mismo que esperar a que la rana se transforme. Es lo mismo que esperar que un oso se transforme en una ballena. La rana tendrá ranitas y estas ranitas tendrán ranitas porque en su ADN está escrito cómo fabricar el cuerpo de una rana. Ahí tenéis el ADN de la rana. Si queréis un príncipe o un ser humano, pues tendréis que añadirle el ADN, la información genética para fabricar los órganos del ser humano. Añadir un nuevo órgano implica añadir instrucciones al genoma. ¿Veis? Ahí he añadido más las instrucciones y por eso yo soy un hombre y no una rana. Georgia Purdom, doctor en genética molecular por la Universidad de Ohio, dice: no hay ningún mecanismo genético que permita añadir la información necesaria
para que ocurra la evolución. Todo lo que vemos es variedades dentro de las características que ya están presentes previamente. No hay ningún mecanismo natural. Los mecanismos genéticos, sí, las mutaciones, la selección natural, la deriva genética y otros, es verdad que crean variaciones, pero dentro de géneros que ya han sido creados. Richard Dawkins es hoy en día prácticamente el mayor defensor de la teoría de la evolución vivo sobre el planeta Tierra. Hace unos años, unos compañeros nuestros le hicieron una entrevista y le hicieron esta pregunta. ¿Puede dar un ejemplo de una mutación genética o un proceso evolutivo en el que se pueda ver cómo se incrementa la información en el genoma? Porque esta es la clave de la creación de las nuevas especies. Esto está hoy, como todo, en un vídeo en YouTube. Cuando le hicieron esa pregunta, miró al techo durante 18 segundos. Se le quedó esa cara que veis ahí. 18 segundos es un tiempo enorme. Y al final le respondió, ¿podemos parar aquí? Y nunca respondió a la pregunta. ¿Por qué? Porque no hay ningún mecanismo natural que pueda añadir nueva información genética al genoma, por lo tanto, no hay ningún mecanismo que pueda transformar una especie en otra. ¿Qué es la macroevolución? Por tanto, es la imaginaria creación de un nuevo género, es decir, la aparición de nuevos órganos mediante la creación de nueva información genética. Claro, esto tendría que hacernos reflexionar, ¿no? Resulta que la macroevolución, es decir, la creación de una especie no existente previamente, no se observa en la naturaleza. Es un dogma de fe que nos enseñan que debemos de querer. ¿Es la macroevolución un hecho observado o es simplemente una creencia imaginaria? Muy bien, quiero recapitular lo que os he expuesto en esta intervención. He querido mostraros que la selección natural tan solo produce variaciones dentro de una especie ya existente y para ello os he mostrado tres conceptos clave para entender la evolución. Os he mostrado qué es la selección natural, ¿verdad? Que en ocasiones la naturaleza causa que los individuos mejor adaptados se reproduzcan más fácilmente. Hemos visto el ejemplo de un lobo, un perro, y el ejemplo de un oso. Luego hemos visto que es la microevolución, que es el resultado de la selección natural. Ahí os he visto ejemplos también de creación de variedades dentro de un género ya existente. Y finalmente os he explicado qué cosa es la macroevolución, es decir, la imaginaria creación de un nuevo género mediante la creación de nueva información genética, algo que no se observa, algo que simplemente se cree. Hemos empezado nuestra reflexión con la pregunta ¿qué causa originó las distintas especies? Y tenemos dos posibles respuestas. O fue la selección natural u otros medios naturales, o fue un agente inteligente, un creador. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Bueno, que la selección natural tan solo produce variaciones dentro de una especie ya existente, pero que no crea nuevas especies. Entonces, a la luz de las evidencias científicas, que la selección natural solo produce variaciones, que la microevolución no crea nuevas especies y que la macroevolución es en realidad una creencia, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué es más razonable creer? Usando nuestra razón, nuestro conocimiento científico, ¿qué es más razonable creer? ¿En un origen natural o en un origen inteligente? Muy bien, y con esto acabo mi exposición. Yo os doy muchas gracias por vuestra atención.